En el siguiente video abordaremos los conceptos de qué es una organización internacional, qué es una organización intergubernamental, qué es una organización no gubernamental. Hablaremos un poco acerca de los orígenes de las organizaciones internacionales. Trataremos de establecer los criterios para la clasificación de las organizaciones internacionales y terminaremos con un pequeño concepto acerca de la importancia de las organizaciones internacionales. Bienvenidos. ¿Qué es una organización internacional? Una organización internacional es una estructura o asociación compuesta desde un sentido más amplio por sujetos de derecho internacional, organizadas formal y permanentemente, dotadas de órganos independientes y que gozan de una naturaleza jurídica que es dada a través de unos acuerdos que son suscritos por sus miembros. Una organización internacional persigue fines y objetivos comunes a esos miembros. ¿Qué es una organización intergubernamental? La organización intergubernamental es aquella que, atendiendo exclusivamente a la naturaleza jurídico-política de sus miembros, son compuestas por gobiernos nacionales y se constituyen mediante tratados firmados por los estados. ¿Qué es una organización no gubernamental? Una organización no gubernamental es aquella que, obedeciendo a la naturaleza político-jurídica de sus miembros, corresponde o está conformada por un grupo o individuos de carácter privado y que son creadas a través de acuerdos de naturaleza no gubernamental. Las organizaciones no gubernamentales, a pesar de originarse en un territorio, no corresponden a los lineamientos de ningún gobierno. Las hacen internacionales su capacidad de influir en el sistema y por lo general obedecen a necesidades de los estados legalmente constituidos, punto importante por el cual se legitiman constantemente. El origen de las organizaciones internacionales se remonta al siglo XIX, cuando se dan los primeros indicios de organizaciones que buscaban el mantenimiento de la paz, pero estas no van más allá de lo que pasó en las conferencias de La Haya. Posteriormente se dan unas organizaciones a las cuales se llamaron especializadas y que se encargaron de unos aspectos muy técnicos, por ejemplo, como la navegabilidad de los ríos internacionales, aspectos propiamente del intercambio entre países, pero no es hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando se da el nacimiento de la Sociedad de las Naciones como la primera organización de carácter internacional y que pues evidentemente genera un nuevo orden en las relaciones internacionales. Sin embargo, esta fracasa porque no contaba con Estados Unidos, porque los miembros, los países europeos o las potencias estaban muy débiles, estaban paralizadas, no tenía un estatuto fuerte y fracasa y se da la Segunda Guerra Mundial, inicia la Segunda Guerra Mundial, termina esa Segunda Guerra Mundial y evidentemente queda un mundo devastado, dividido en dos, pero con la necesidad de organizar de nuevo o de estructurar de nuevo una organización internacional encargada del mantenimiento de la paz, y es así como nace la Organización de Naciones Unidas de la Conferencia de San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, nace las Naciones Unidas como el organismo rector en el mantenimiento de la paz a nivel mundial, y de él pues empiezan a nacer también, a desprenderse otro tipo de organizaciones de carácter político, de carácter económico, de carácter militar, que también vienen a jugar un papel importante en el sistema internacional, como la OTAN, como el Fondo Monetario Internacional, a nivel regional la OEA, en fin, una serie de organizaciones estructuradas y de manera permanente como las tenemos ahorita. Cabe anotar que cuando las Naciones Unidas nacen, pues evidentemente nacen en un mundo polarizado, en un mundo dividido en dos bandos, y esas Naciones Unidas quedan subyugadas a ese poder de esos dos bandos. Pero con la evolución que ha tenido el sistema internacional del concepto de poder, pues ya las Naciones Unidas tienen una connotación diferente. Criterios de clasificación de las organizaciones internacionales.
Por los fines que persiguen, pueden existir organizaciones internacionales de fines generales, organizaciones internacionales de fines específicos, las de los fines generales, pues como la ONU, fines específicos como la OTAN, que es una organización de un fin específico militar, la UNESCO, que es una organización de un fin específico humanitario, el Fondo Nacional el Fondo Monetario Internacional, que es una organización de un fin económico, de un fin específico económico. También hay otro criterio de clasificación y es por la extensión. Entonces, cuando están conformadas de manera universal, pues es cuando son conformadas básicamente por todos los miembros o por todos los estados de la Tierra, otros de carácter regional, que es cuando están conformadas por estados o por miembros pertenecientes a una región determinada. Según su poder, los organismos internacionales disponen frente a los estados de poderes muy variables de una organización a otra. Se puede oponer una a la que tiene más poder que la otra, entonces según su poder también se pueden clasificar. Hay otros criterios también para clasificar las organizaciones internacionales de acuerdo a la naturaleza de sus miembros. Ahí subyacen los grupos de organizaciones internacionales gubernamentales, que son las organizaciones generadas o creadas por estados o por gobiernos, las no gubernamentales, que son las que están creadas por individuos o grupos privados. También tenemos una clasificación por el alcance geográfico que tengan esas organizaciones internacionales y por el área funcional en la cual desempeñen sus objetivos. Concluimos entonces en la importancia de las organizaciones internacionales. Su importancia básicamente radica en que son los actores internacionales que generan el equilibrio del poder en el sistema internacional. Es el poder la característica principal del sistema internacional. Y son esas organizaciones internacionales, cada una en su función específica o en su función general, que a través de las estructuras sobre las cuales han sido conformadas, buscan como fin último generar un equilibrio en el poder y mantener la estabilidad del sistema internacional.